Me dicen si ya lo pueden ver. Ok, Sí, ya se ve. ya se ve. Es que, a ver, es que no sé por qué no. A ver, si pueden hablar ahí, por favor. ¿Ahí me escucha? Sí, sí te escucho bien. Es que tengo los audífonos, pero no entiendo por qué no se escuchan bien. Ya mejor no los quité. Ok, entonces tenemos pendiente para el día de hoy la lectura de Ronald Coase de la naturaleza de la empresa, ¿vale? Entonces, platíquenme de esa lectura. ¿Qué les pareció? ¿La entendieron? ¿No la entendieron? Recuerden que, bueno, ayer no fuiste, ¿verdad, Edcor? No, No, ayer no pude llegar. no fuiste, ya me acordé. Ok, el día de ayer, bueno, aquellos que asistieron recordarán que terminamos de revisar de manera muy general los supuestos de la teoría neoclásica y su relación con el comportamiento de la empresa en un contexto real, ¿no? Entonces estuvimos discutiendo acerca de lo que significaba esta cuestión de el conocimiento perfecto, la información perfecta, la ausencia de incertidumbre, el papel del empresario, la función de la empresa, ¿no? Y llegamos al punto que prácticamente en la teoría neoclásica, ¿no? Se ve a la empresa como un punto, ¿no? Como este agente representativo que se parece a todas porque tiene acceso al mismo conocimiento, a la misma tecnología. Hablábamos que también la empresa y el empresario son un autómata porque el empresario no tiene razón de ser en esta teoría, dado que únicamente responde, ¿no? A cambios en los precios relativos, a las señales que da el mercado, pero que por sí mismo no tiene ninguna función dado que la empresa es precio aceptante, ¿no? Entonces no tiene ninguna función diferenciando el producto, el proceso, es decir, aquí no hay ningún incentivo para hacer la innovación, porque como estamos hablando de que no existen barreras a la entrada y a la salida, ¿no? No hay forma de proteger o de apropiarte, ¿no? Del valor que generen las innovaciones y también de tratar el empresario, ¿no? De poder recuperar lo que invirtió en un proceso de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces fue, grosso modo, lo que ayer estuvimos platicando. Entonces, decíamos que en 1937 sale este señor Ronald Coase y esta va a ser un documento seminal, ¿no? ¿Qué se conoce como documentos seminales? Son documentos que van a romper, ¿no? Una tendencia en la teoría económica y que marcan el inicio, ¿no? De estudios, ¿no? Sobre alguna cosa. En este caso, el documento de la naturaleza de la empresa de Ronald Coase da inicio al análisis de la empresa. Y les decía que no es que, o sea, ya se habían empezado a hacer cuestionamientos acerca de la validez de la teoría neoclásica para poder analizar a la empresa, pero les comentaba que esta validez o esta crítica se había hecho no a nivel de empresa, sino se había hecho a nivel de industria, ¿vale? Entonces, hablábamos de los documentos de Rafa, de los documentos de Joan Robinson, de Chamberlain, ¿no? Donde ellos destacaban que lo que existía no eran estructuras de mercado de competencia perfecta, sino estructuras de mercado de competencia imperfecta u oligopólica, ¿vale? Pero estábamos hablando de la industria, no estábamos hablando de la empresa. Entonces, Ronald Coase empieza a analizar a la empresa en 1937 y se da cuenta que la empresa que él veía en ese contexto, ¿no? Finales de los años 30, pues en nada se parecía a la empresa neoclásica que platicábamos el día de ayer, una empresa especializada, una empresa donde las relaciones entre una y otra en términos de poder eran de igualdad, una empresa que tenía acceso al mismo conocimiento, al mismo tecnología, que no tenía poder de mercado. Entonces, las empresas, y que ahorita yo les pedí el día de ayer que hicieran ahí como alguna búsqueda, ¿no? De manera rápida ahí en Google acerca de cuáles eran las empresas más importantes en los años 30 en los Estados Unidos, ¿no? Entonces se da cuenta Ronald Coase que esas empresas no tenían nada que ver con la empresa neoclásica, ¿no? Que platicábamos el día de hoy. Entonces, el objetivo de Ronald Coase dice, a mí, o sea, a él le parecía sumamente valioso el análisis neoclásico marginalista. Y dice, a ver, vamos a ver bajo qué condiciones, si el mercado es la vía más eficiente para coordinar los factores productivos y generar la producción, y en qué condiciones no.
Y entonces en esas condiciones que no lo era, él explica por qué, ¿no? Y entonces ahí es donde él desarrolla su concepto de los costos de transacción. Pero lo que va a hacer Ronald Coase, como muchos de los economistas que vamos a revisar posteriormente, van a flexibilizar ciertos supuestos de la teoría neoclásica para tratar de que ésta se adecue un poquito más a la realidad. Pero sí en la primera clase, ¿no? Los flexibilizan, pero toda esta postura que vamos a revisar sigue siendo neoclásica, ¿vale? Entonces, con este contexto, platíquenme qué les pareció la lectura y también platíquenme si hicieron este ejercicio de buscar como a las empresas más representativas. Los escucho. A ver, Richieri tampoco no ha ido a clase o sí, chicos. ¿Quién se quedó ahí pasmada? ¿Yo o ustedes? Les decía que Ah, eso el se está micrófono apagado. desconecte y desconecte. A ver, pero hasta dónde escucharon? Ya había ido por la tableta. ¿Hasta dónde escucharon? De usted, nada. Estaba hablando nuestro compañero. Ah, ok. Bueno, pero se escuchó que pregunté, que hice la pregunta, ¿no? Ah, eso sí. Entonces, a ver, quien estaba hablando, por favor, porque ahí sí yo no escuché a nadie. Adelante. Y bueno, que ya se me fue la idea que estaba formulando. Eh, que se me hace interesante cómo hacía la parte de construir la empresa hacia una forma más realista dentro de la teoría neoclásica, porque en esta parte de la teoría neoclásica únicamente la empresa se ve como un ente más que funge dentro del mismo mercado sin una autonomía propia, pero o sea, aquí Coase nos hace énfasis en que la empresa tiene su propio líder, que es el empresario, que se encarga de tomar sus propias decisiones a pesar del propio manejo interno de la economía. Ok. ¿Qué te costó trabajo de entender de la lectura, Ritsieri? Eh, yo creo que más que nada fue la diferenciación de conceptos, ¿no? Porque también como nos viene manejando conceptos de que lo que era los costos que eran transacción y costos ¿cuáles eran los otros costos? Ah, De transacción son unos, están costos de producción, quizá habla, no me acuerdo si no, él, los otros costos, sí. los burocráticos, Los los... burocráticos. Ujú. Esos no me queda muy claro en qué se enfoca un costo burocrático y uno de transacción, sabiendo que el de transacción es parte de la misma burocracia que se tiene que desarrollar para bueno, para entrar dentro del mercado, para estar dentro de lo que es la economía, sí, para entrar al mercado se ocupan estos costos de transacción Ujú. y a mí es eso de la burocracia. Ok, bueno, gracias. Héctor, Gabriela, Sí, bien, pues yo, o sea, como que describiría la lectura literal con lo que dijo en la primera clase. Yo puse que como que Ronald Coase teoriza la empresa, flexibilizando los supuestos ortodoxos, e introduce los costos de transacción como la motivación de que se forme una empresa. Y me surge duda, igual como mi compañero en lo de costos burocráticos, no logré encontrarlo pues en la lectura. Y respecto a la pregunta de cuál es la naturaleza de la empresa,
la defino así y tengo una duda en esa parte. Pongo que la empresa está conformada por relaciones formales y es el empresario coordinador quien está a cargo de la producción y este reemplaza el mecanismo de precios. Tengo duda en qué debo entender por relaciones formales, si a los contratos o a qué. Ajá, esa sería mi duda. Ok, ok. Entonces, a ver, ya dan dos dudas, ¿no? Lo de las relaciones formales y tienen duda también en esta cuestión de costos burocráticos, ¿no? De poder diferenciarlos de los costos de transacción. Ok, Gaby. Pues sí, o sea, compartiendo ideas junto con mis compañeros, creo que es una lectura que justo se está más como en la realidad, o sea, dejando atrás como la parte de la neoclásica, la teoría neoclásica. Siento Ujú. que esta teoría pues destaca más como la importancia de la coordinación interna, o sea, más como, no sé, como que se centra más en la minimización de los costos de transacción. Pero Mm. también tengo duda como en la parte de los otros costos burocráticos, como la comparación. Ok, ok. Bueno, Josué Yair, Ángel. Sí, bueno, yo lo que encontré es que nos inicia a mencionar lo de los costos de transacción, pero Ah, la parte que me llamó la atención es donde deja de expandirse la empresa, que dice que la empresa se deja de expandir en el momento en el que una transacción, en el momento en el que una transacción extra dentro de la empresa son iguales a los ujú. de llevar a cabo la misma transacción mediante el intercambio del mercado abierto, o que es que los costos de organización en otra empresa sean más altos. Que ese es el momento en el que se deja de expandir una empresa. Y es que hay un párrafo muy grande que sí me costó un poquito de trabajo entenderlo. Ok, no te preocupes. Ajá, Ujú. ok. Ángel, José Ángel. Ya después ya va Ángel Alejandro. A ver, José Ángel. Igual que mis compañeros, lo que más se me complicó fue identificar los costos burocráticos, pero de la lectura, por lo que pude entender, es que como que te da, no sé si puede hacer eso, pero como dos visiones, una que está coordinada por el mercado y otra que está coordinada por un empresario. Entonces nos habla de que la naturaleza de la empresa se va formando mediante los costos de transacción que pueden ser menores a los costos que se dan en el mercado, que es pues una de las razones por las cuales se crea una empresa. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre esto? ¿No? Ok, entonces vamos a empezar y también vamos conversando. Entonces, déjenme volver aquí a ponerlo en tamaño completo, ¿vale? Entonces, eh, les comentaba el día de ayer y también en la primera sesión que tengan en mente cuando nosotros estamos analizando cada una de estas lecturas, poder identificar primero, ¿no? Si me dan alguna definición de empresa, ¿vale? Si me dicen cuál es el papel de la empresa en el sistema económico, que hacia allá iría este título de coach, la naturaleza de la empresa. ¿Qué papel juega la empresa? También si me dicen algo del papel que juega el empresario. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las críticas muy importantes que se le hacen a la teoría neoclásica es que se ve a la empresa como una función de producción, como una caja negra. Y entonces, o sea, el objetivo, pues sería que estas teorías vayan salvando a lo largo del tiempo ese vacío teórico, es decir, ¿no? Que empiecen a decirnos cómo funciona internamente la empresa. A ver, cuando habla acerca de esta cuestión de cómo funciona internamente, vamos a regresar al mercado, ¿vale? Entonces, visualicen ahí, como dicen, visualiza un elefante rosa, visualicen su gráfica de oferta y demanda, ¿no? Entonces tenemos la curva de oferta, la curva de demanda con pendiente negativa, tenemos precios y tenemos cantidades, ¿no? Y en el precio de equilibrio hay una coincidencia entre lo que están dispuestos a llevar los productores al mercado a un precio determinado y lo que están dispuestos a comprar los consumidores. Entonces, el día de ayer decíamos que las empresas van a producir aquellos bienes
que el mercado demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo saben? Pues a través de los cambios en los precios relativos. Si sube el precio de un artículo respecto de los demás, eso significa que la demanda es mayor que la oferta. Entonces, van los empresarios hacia ese sector bueno, a esa rama de actividad económica para, ¿no?, a tratar de aprovechar esas ganancias extraordinarias. Pero decíamos que como todos tienen acceso a la misma información y prácticamente estos salidas, entradas de los diferentes sectores es automático, ¿no? Entonces esas ganancias extraordinarias se anulan y regresamos a las mismas tasas que existían anteriormente. Pero lo que está detrás de todo esto es que el mercado es el mecanismo a través del cual se asignan los diferentes factores productivos y a través de esta asignación, ¿no? Decíamos, a través de una cooperación inconsciente se coordinan los factores productivos y tenemos la producción de bienes y la provisión de servicios, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vemos a la empresa, y es algo que dice Coase, ahorita lo voy a señalar, la empresa aparece como un mecanismo alterno al mercado para asignar los factores productivos, ¿vale? Entonces, por eso les decía, si una teoría me va a empezar a decir cómo se asignan los factores productivos dentro de la empresa, cómo se toman esas decisiones, estaríamos abriendo un poquito esa caja negra, porque la teoría no clásica no nos dice nada. Les decía, únicamente tenemos entradas, capital y trabajo y tenemos salida. ¿Cómo se toman las decisiones dentro? ¿Quién sabe? ¿No? Les decía, es la caja negra. Entonces, uno de los objetivos de esta lectura, ¿no?, de este documento de Coase era empezar a abrir esa caja negra. Al final podremos discutir si realmente se avanzó o no se avanzó. Ahora, con esto que decía Héctor, ¿no?, de las relaciones formales, la lectura de Coase, la lectura de Williamson, no nos va a alcanzar el tiempo, no lo tenemos proyectado ahí, ver a Douglas North, ¿no? Y también está Eleanor Ostrom. Todos estos autores han sido premio Nobel, ¿no? Y toda esta teoría se le llama la teoría contractual, la teoría institucional. Entonces, va a ser clave para todo. O sea, van a ver a la empresa, ¿sí?, como un nexo de contratos. El contrato es importante y el contrato es una institución. Lo vamos a ir viendo más adelante. No les pongo muchas cosas para que no se confundan, ¿vale? Entonces, hasta aquí les decía, hay que ver qué definición nos dan de empresa, cuál es el papel de la empresa en la actividad económica, cuál es el papel del empresario. Y una cuestión importante aquí es, nos hablan, hay un límite al crecimiento de la empresa, hasta dónde puede crecer la empresa y de qué depende ese crecimiento, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que busca la empresa? Entonces, todas estas preguntas es importante que nos las vayamos planteando en las distintas lecturas que revisemos, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos todo bien? Bien, entonces, pasamos. Bien. Entonces, lo primero que empieza a hacer Coase es teorizar, discutir acerca del uso de la palabra empresa, del concepto de empresa. Y dice, a ver, ¿no? Dice, la definición que le puede dar o que puede dar de empresa, ¿no?, desde el ámbito de la economía es diferente al que tiene el hombre común. No es lo mismo una empresa individual que una industria, ¿no? Y entonces, dice, más allá de tener una definición, también es importante ver si esa definición es acorde con el mundo real, ¿no? Entonces, aquí ya se está planteando Coase esta cuestión de lo que nos decía la teoría neoclásica acerca de qué era una empresa y las características de la empresa, pues quizá no eran tan acordes con el mundo real. ¿Por qué lo digo? En el cuarto rubro dice, puede haber principios manejables, ¿no?, teóricamente, pero que no sean realistas, ¿vale? Dice, pero es importante, ¿a qué nos referimos con eso de principios manejables y que no sean realistas, ¿no? Aquí en economía tenemos muchos supuestos. Entonces, ya lo decía, ¿no?, que quizá no es tanto qué tan reales son esos supuestos, sino su capacidad de predicción, ¿vale? Entonces,
Aquí lo que dice Ronald Coase, sí, hay supuestos que son manejables teóricamente, pero que no son realistas. Y otros que son realistas, pero pues que no son manejables teóricamente. Entonces, el objetivo del autor era empezar a teorizar acerca de la empresa y generar conceptos que fueran al mismo tiempo, que tuvieran al mismo tiempo una rigurosidad teórico-científica, ¿no? Y que al mismo tiempo fueran realistas, que ayudaran a explicar la realidad. Entonces, vean, ¿cómo trata el autor de hacerlo? Dice, yo quiero, ¿vale? Desarrollar un concepto de empresa que sea acorde a la realidad, es decir, que me diga cómo funciona la empresa en el mundo real, pero que también tenga una formalidad matemática y teórica. Dice, y para eso yo voy a tratar que mi definición, que mi abordaje teórico se cumpla con los principios de Marshall de la sustitución marginal. Es un análisis marginalista. Entonces, por eso es que les comento que Coase no deja de ser neoclásico. ¿Por qué? Porque está utilizando, ¿no? Este análisis marginal. Es la base de esta argumentación. Vamos a ver en qué consiste este análisis marginal. Me interesa que les quede claro porque es pregunta de examen. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Si algo no se entiende, levanten la mano y lo explico con detalle. ¿Bien? Entonces, Yo no paso entiendo al eso siguiente. último de Dime. Marshall, pero dices, lo voy a explicar, ¿verdad? Lo de Marshall. Sí, sí. Ok. Entonces, a ver, en una parte de ese documento, él hace alusión a Salter. ¿Quién era Salter? Bueno, Salter era un teórico que en sus escritos él mm, resaltaba, ¿no? Las ventajas de que el sistema económico, el qué, el cómo y el para quién, ¿no? Ustedes quieren ver su sistema económico, qué preguntas se contestan, qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, ¿no? Esas tres preguntas, o sea, el mecanismo que permite la mejor asignación de los recursos es el mercado, ¿no? Esa era la idea de Salter. Entonces, fíjense, ahí nos da una cita. Coase dice, para Salter, el sistema económico normal funciona por sí mismo. Recuerden cuáles son las posturas de la teoría neoclásica. Nos dice, el mercado, ¿no? Se autorregula. No necesita ser autorregula a través de un sistema de precios y requiere que este sistema de precios, o sea, para que realmente genere las señales, ¿no? Que hagan ponerse ahí en funcionamiento la oferta y la demanda, requiere que no haya ninguna intervención que distorsione estas señales que manda el sistema de precios. Y si esto no tiene distorsiones, el mercado a través del sistema de precios se autorregula. ¿Qué significa que autorregula? Que siempre tiende al equilibrio. ¿Vale? Entonces dice, el sistema económico de manera normal funciona por sí mismo. Dice, debido a que su operación actual no está bajo ningún control central. Es decir, dejemos funcionar al mercado sin ninguna interferencia gubernamental. ¿Sí? Si esto sucede, dice, en toda la gama de actividades y necesidades humanas, la oferta se va a ajustar a la demanda, ¿no? Y la producción al consumo, por un proceso que es automático, elástico y sensible. Entonces dice, el sistema económico está coordinado por el mecanismo de precios, la sociedad se convierte en un organismo. Entonces, déjenme aquí, muevo. Dice después, Coase dice, a ver, la definición que nos da Salter del sistema económico, dice, nos da una visión incompleta. Dice, ¿por qué? Porque en esta concepción, la empresa, o sea, la empresa como tal no encaja. Nos va a explicar por qué. Fíjense. Vamos a pensar cómo se asignan los factores productivos en el mercado. Y lo veíamos en las dos primeras clases, ya lo discutíamos. Los factores productivos se asignan en función de cambios en los precios relativos. Si el trabajo se encarece, se utiliza más capital. Si el capital se encarece, ¿no? Respecto al trabajo, se utiliza más trabajo porque ambos factores productivos son intercambiables, ¿no? Entonces, no hay problema en esta cuestión. ¿Qué se produce? ¿No? También está en función, ¿no? De los precios relativos.
Entonces, empieza Coase explicando, dice, la teoría económica nos dice que si el precio de un factor X es mayor que el precio de un factor Y, la demanda del factor se mueve a Y. Recuerden cuando ustedes ven la ley de la demanda y que ven el efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Quién sabe, maestra? ¿No? Entonces, cuando un producto se encarece respecto a otro, las personas, ¿no? Buscamos sustitutos cercanos de ese bien, ¿no? Y nos movemos hacia a artículos que tengan un precio más barato. ¿Por qué? Y ahí viene el efecto ingreso. Porque aunque no cambie nuestro ingreso nominal, nuestro ingreso real, dado que algo se encarece, el precio de algo se encarece, nuestro poder adquisitivo se reduce y por lo tanto tenemos que buscar sustitutos, ¿no? Entonces aquí nos dice que si el precio de un producto aumenta respecto a otro, la demanda, ¿no? Se mueve hacia el factor más barato. Dice, así se asignan los factores productivos. Dice, pero ¿qué pasa dentro de la empresa? ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿No? Ya les había preguntado, Yo ¿no? trabajaba. Tú trabajabas. ¿En qué trabajabas? Era una consultora. En una Bueno, consultora. Ok. ¿Y qué hacías ahí? pues como que nos encargábamos de asesorar a empresas como de Centroamérica para que instalaran un programa que se llama SAP para sus números y todo eso. Ok. Bueno, en algún momento, o sea, yo me imagino que firmaste un contrato cuando entraste. Sí, Sí. Y en ese contrato decía exactamente todas las actividades que ibas a desempeñar. sí. Ok. Bueno, me comprometí a algunas, sí. Bueno, te comprometías a algunas de manera general. Ya no estás trabajando. No, no, ya no. Ok, ya no estás trabajando. Pero en retrospectiva, ¿te dijeron en algún momento, oye, Héctor, apóyanos en esta actividad que no necesariamente estaba dentro de tus actividades o quizá tus actividades no estaban detalladas de manera tan específica, ¿no? E hiciste otras cosas? ¿Sí? Sí. Ujú. Eso es lo usual en cualquier empresa, que te muevan, que te pidan que hagas, etc., ¿no? De acuerdo a la teoría neoclásica, para que tú pasaras de un departamento a otro o de una función a otra, es porque te hacías más caro o más barato, ¿no? O sea, si te pasaban de un lado a otro, es porque resultabas más caro en una actividad que en otra, o resultabas más barato en términos, o sea, digo, caro y barato en términos de tu precio, ¿no? Precio de Sí. de tu trabajo, ¿no? Eso tendría que motivar que a ti te movieran de una actividad o de un departamento a otro, ¿vale? ¿Realmente es por eso? ¿O quién decidía por qué te movías de un lado a otro y cuánto tiempo? Ayudan a Héctor, o sea, los demás ahí no están, a ver, ¿por qué lo movían? O sea, ¿realmente era porque se encarecía? ¿O por qué? ¿Quién determinaba que se tenía que mover? Sería Pues la el necesidad de la responsable empresa es, que viera el administrador, ¿no? Veía que El faltaba algo de este lado. administrador, tu jefe, ¿no? Tu jefe o tu jefa, ¿no? Entonces, muchas gracias. Lo que nos dice Coase es que mientras que en el mercado, ¿no? La demanda se mueve en función de cambios en los precios relativos, ¿no? O los factores productivos se asignan en función de los cambios en los precios relativos. Dentro de la empresa, si un trabajador se mueve de un departamento al otro, no es porque cambie su precio relativo, sino porque alguien le ordenó que lo hiciera. Dice, y ese alguien es aquí este señor que ustedes están viendo, que es el empresario. No sé si lo están viendo, si no, creo que no, porque tengo sí, aquí, ¿sí? Ok, déjenme aquí minimizar esto. Ahí está, ¿vale? Entonces, este señor, este es el empresario, el que le dijo a alguno de ustedes, ¿no? Que era importante, pues que se movieran de una actividad a otra. ¿Qué nos quiere decir el autor? Que dentro de la empresa hay una persona que toma decisiones y que esas decisiones, ¿vale? Están fundamentadas en cierto tipo de planeación. Y entonces empieza a darnos
una serie de visiones acerca del papel del empresario para distintos autores. Dice, para Marshall, el empresario, o sea, su función es organizar, ¿no? Y se convierte en el cuarto factor de la producción. Antes eran, ¿cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo y capital, ¿no? Y ahora ya ven en todos los manuales que viene que la cuestión de la gestión empresarial, ¿no? Como el cuarto factor de la producción. Nos hablan también de Clark y dice, ¿cuál es la función del empresario? Coordinar. ¿Qué coordina? ¿Coordina la empresa o qué coordina dentro de la empresa? Frank Knight también nos dice, o sea, él ve a los empresarios como aquellos administradores que coordinan. Nuevamente nos hablan de coordinación. Y nos dan la última definición que es de Robertson y que a mí se me hace muy bonita. Dice, vamos a ver, imagínense un mar, ese mar es el mercado, y en ese mar vamos a encontrar islas, las empresas, de poder consciente, en un océano de cooperación inconsciente, porque decíamos que el mercado funciona porque no hay ninguna intervención, oferentes y demandantes se ponen en contacto unos con otros en igualdad de circunstancias y cooperan de manera inconsciente. ¿Vale? No hay ninguna actividad, o sea, poder central que diga tú compra la uno, tú vende la otro, ese es el precio, o sea, no. Pero entonces Robertson nos dice, las empresas van a actuar como islas de poder consciente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el, o sea, ya aquí lo que va destacando Coase es que hay un mecanismo alternativo al del mercado. ¿Y por qué existe este mecanismo alternativo? La última línea nos dice, si la coordinación se lleva por el mecanismo de precios en el mercado, ¿por qué es necesaria la empresa? Pregunta para ustedes a este nivel. ¿Significa que en el mercado no hay empresas? ¿O por qué me está diciendo Coase? Si la coordinación se lleva por el mecanismo de precios, ¿por qué es necesaria la empresa? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, respecto a eso último que dice, es donde introduce lo de los costos de transacción. O sea, que las Ajá. personas, o sea, los que detectan que hay costos de transacción, deciden formar una empresa para justo disminuir estos y pues como que tener ventaja respecto a los demás que estamos haciéndolo inconscientemente. Así es como lo entiendo. Ok, los demás, alguien que no haya participado, Ángel Alejandro, que tampoco abrieron cámara, ni Arzac, ni Jennifer, ni Yareli, ni Oscar, ni Josué. Recuerden que les puse ahí en el Zoom, ¿no? Que es obligatorio que abran cámara, porque me interesa verlos, ¿vale? Entonces, por favor, abran cámara y participen. Arzac, Sí, aquí soy maestra. adelante, te escucho, Este, a ver. pues como pues, se plantea la pregunta de por qué sería necesaria la empresa, Ujú, a como nos lo ha estado explicando, bueno, a lo que juntando los conceptos y la explicación que nos da, ujú, pues yo consideraría que es necesaria porque, pues gracias a, bueno, yo lo veo como la empresa, como el núcleo de para que existan los bienes y los servicios. O sea, es como esa conexión para que exista un flujo de la economía. Bueno, así es como ujú. yo lo podría interpretar ahorita. O sea, es como las conexiones de donde se involucran tanto los trabajadores, que es, no sé, la fuerza de trabajo, y la empresa que conecta pues el capital, ¿no? Entonces, involucrándolo estos dos, pues ya nos daría pues el resultado. Pero a ver, Bueno, ese la es pregunta, Arzac, y para todos fue la siguiente. Me ponen a mí en un extremo, imagínense, de este lado me ponen al mercado y de este lado me ponen a la empresa, ¿vale? Entonces dice, si la coordinación de los factores productivos en el mercado, ¿sí? ¿Qué se produce, ¿no? Bueno, vámonos en el qué se produce, ¿no? Cómo se produce también ahí, decíamos que la tecnología está dada, etc., ¿no? Pero el qué se produce
Esa decisión se toma en función de cómo cambien los precios relativos, ¿no? Los factores productivos se asignan y les decía si se encarece o se abarata el capital o el trabajo, ¿no? Dado que son intercambiables, los puedes tú ahí utilizar, no hay problemas de indivisibilidad, etc. Entonces dicen, si la coordinación de los factores productivos se llevan a cabo en el mercado a través del sistema de precios, ¿vale? ¿Por qué es necesaria la empresa? La pregunta era, entonces, ¿eso significa que en el mercado no hay empresas? ¿O de qué tipo de empresa nos está hablando Coase? ¿Sí me explico? Ajá, porque estamos analizando, o sea, estamos viendo al mercado como un ente abstracto, el mercado. Pero en ese mercado hay oferentes y hay demandantes, ¿vale? Entonces, los oferentes también son empresas. También un demandante puede ser una empresa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta empresa que está en ese mercado, donde los factores se asignan a través del mecanismo de precios, y qué diferencia está o qué diferencia hay con la empresa que nos quiere hablar Coase? Dice, ¿por qué es necesaria la empresa? O sea, eso es lo que yo necesito que ustedes vayan ahí pensando. Entonces, vean, sí se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, fuera de la empresa, los movimientos de precios dirigen la producción, los cambios en los precios relativos. Entonces, y la producción, dice, se coordina por las transacciones en el mercado. Pero dentro de la empresa, ¿no?, las transacciones se eliminan. Porque acuérdense que decíamos, en el mercado, ¿no? En el mercado como tal, el empresario no tiene ningún poder de decisión porque actúa en función de lo que le dicen los precios relativos. Pero nos dice, pero hay cierto tipo de empresa donde no opera el sistema de precios, que es el ejemplo que yo les ponía aquí con Héctor, que lo cambiaran de un departamento a otro, no es que se, o sea, si siguiéramos la lógica del mercado es porque su trabajo se encareció, ¿no? En un lugar y que lo mandan a otro. Entonces, dentro de la empresa, primera característica súper importante es que las transacciones como tal, o sea, se eliminan. Van a existir transacciones, ahorita eso lo voy a explicar mucho más adelante, ¿no? Pero lo que me gustaría que aquí que les quedara claro es que dentro de la empresa, cómo se asignan los factores productivos no depende, ajá, de cambios en los precios relativos. Dentro de la empresa se elimina el mecanismo de precios. Esa es una característica principal, pregunta de examen. ¿Vale? Entonces, dentro de la empresa se elimina el mecanismo de precios en cuanto a qué importa para la asignación de los factores productivos. ¿Quién decide cómo se asignan los factores productivos? El empresario. Entonces, lo que nos dice Coase es que el mercado y la empresa se van a constituir en dos métodos alternativos para coordinar la producción. En el mercado se coordina a través de cambios en el sistema de precios y dentro de la empresa la coordinación de la producción está a cargo de alguien que se llama empresario. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿de qué tipo de empresa estamos hablando? ¿O de qué tipo de empresa se refiere Coase? Y les decía, estaba viendo empresas enormes, ¿no? Que no tenían nada que ver con las empresas que decía la teoría neoclásica, que son empresas especializadas. ¿Qué significa una empresa especializada? Que para esta taza, ¿no? Yo necesito pues cerámica, pero también necesito quizá alguien que se encargue del diseño, si eso es importante, ¿no? Alguien que se encargue también de marketing para vender, alguien que se encargue de la pintura, alguien que se encargue del esmalte, o sea, ¿no? Para hacer esta taza, pues se requiere de distintas etapas o distintos procesos, distintos insumos. Entonces, que una empresa se especialice en la provisión de uno de estos insumos es una empresa especializada. Una empresa que haga el diseño de las tazas es una empresa especializada. Una empresa que fabrique la taza es una empresa especializada. Una empresa que se encargue de o que desarrolle pintura y
cuestiones de brillos y todo, es una empresa especializada. Pero ¿qué significa una empresa no especializada? Y es decir, que una sola empresa produce la taza, hace el diseño y hace la pintura. Entonces, ¿no? Y que no solamente produce los insumos que requiere para la producción de la taza, sino que también se encarga hacia adelante de la mercadotecnia, del punto de venta de esto. O sea, ya tengo el producto, cómo le llega todos los pasos que se necesitan para que esta taza le llegue al cliente final. ¿Sí? Entonces, cuando una empresa hace eso, estamos hablando que no es una empresa especializada, sino que tiene un cierto grado de integración hacia atrás y hacia adelante. ¿Sí me explico? ¿Hasta acá? ¿Sí? Maestra, entonces Dime. ahí el sinónimo de esa empresa especializada sería la integralmente vertical, ¿o algo así? No, a ¿O ver, no? esa no es una empresa especializada. A ver, te pongo un ejemplo. Eh, Ford, ¿no? Tú piensas a Ford como qué. Es una empresa que ¿qué? ¿Produce carros? Hace autos, ¿no? Entonces, el objetivo o la función de Ford sería fabricar el auto, bajo esta idea, ¿no? Entonces, compra todos los insumos que necesita para fabricar el auto y hace el auto. Esa es la función de Ford, una empresa especializada. ¿Qué significaría que viéramos nosotros a Ford con cierto grado de integración? Imagínate que para dentro de sus diferentes insumos, pues requiere un sistema de sonido y ese sistema de sonido se lo compra Sony y que para las llantas de sus autos se les puede comprar a Michelin y que para la pintura se la puede comprar a DuPont y que para los plásticos se la puede comprar a una empresa X, ¿no? ¿Qué significa que la empresa, o sea, es la empresa especializada porque ella únicamente junta todo y hace el auto? ¿Qué significa que la empresa tenga cierto grado de integración? Ah, que yo ya no le voy, por X razón, vamos a ver cuál es esa X razón, yo ya no le voy a comprar a Sony los radios o el sistema de sonido. Ahora voy a crear una división de audio dentro de Ford, ¿ah? Y ya no compro, me alejo del mercado y ahora lo produzco yo. Entonces, ¿qué le pasa a la empresa? ¿Crece en tamaño o se hace chiquita? Era una y ahora es Ford más la división de audio. Crece, ¿no? Lo ¿Te crees? creo. Crece, ok. ¿Qué pasa si dice, ya no voy a comprar las llantas a Michelin? Ahora las voy a producir y está la división de llantas, con todo lo que involucra de comprar. Entonces, cuando la empresa va eliminando esas transacciones que tenía en el mercado, se aleja del mercado y esa parte del proceso la internaliza. Entonces, la empresa, cuando en lugar de comprar los insumos que necesita en el mercado, los empieza a producir de manera propia, la empresa se va integrando hacia atrás. Es una integración vertical, ¿sí? Vertical, el horizonte, ¿no? Vertical. Va, en lugar de comprar, ahora lo produce. Vamos a ver más adelante por qué toma esa decisión. Pero la empresa entonces, ¿qué le va pasando? Va creciendo. Dime, Oscar, ¿Sí me escuchan? te escucho. A ver, dime. Menciona que eso lo hace acorde a los costos de transacción y dentro de la empresa lo asigna jerárquicamente. Pero, ¿qué tiene que ver lo de la jerarquía? Ahí no lo entiendo. Bueno, es que yo lo entendí como jerárquicamente porque puede ser tú, por ejemplo, en, no sé, Coca-Cola, ¿no? Que hace sus envases ya mismo en su planta. Entonces, jerárquicamente tiene menos jerarquía hacer un proceso que otro. No, 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 no. Lo de la jerarquía no tiene nada que ver con eso. Eh, lo de la jerarquía, está relacionado con otras cosas que vamos a ver más adelante. No. A ver,
No es que, o sea, no es de que un proceso tenga más importancia que otro, porque todos los procesos son importantes dentro de un proceso productivo general. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la empresa puede decidir entre comprar sus insumos en el mercado o producirlos, ¿no? Y cuando la empresa se aleja del mercado y empieza a producir sus insumos, eso significa que la empresa está integrando esos procesos, los está internalizando, ¿vale? Ya no lo hago, lo hago yo, lo internalizo dentro de Grupo Ford. Y entonces la empresa crece. Por eso dice aquí, ¿no? Esa es una forma de internalizar las actividades que antes tú comprabas en el mercado, ¿no? Y es una forma de integración vertical hacia atrás. ¿Qué pasa? Imagínense que ya está el auto, ¿no? Y que ahora Ford dice, bueno, ¿cómo hago para que el auto llegue hasta quien lo compra? Ah, es que antes yo tenía un acuerdo con DHL, que DHL o FedEx, que son empresas especializadas en distribución, ¿no? Yo tenía un acuerdo con esas empresas especializadas para que me rentaran estas góndolas, ¿no? Y entonces yo no invertía en ello y con las góndolas yo los llevaba hasta la distribuidora. Si Ford decide que ya no va a tener ese contrato con esas empresas especializadas en servicios de distribución y ahora lo va a hacer él, está internalizando, pero ahora hacia adelante. Si Ford antes contrataba, decía, bueno, ¿cómo le hago para que las personas ya en la distribuidora, ¿no? En caso de que, o sea, no eran de ellos, pero dicen, bueno, ahora yo voy a poner mis propias distribuidoras. Eso es una forma de internalizar hacia adelante. Si antes contrataba yo servicios de mercadotecnia, pero ahora creo una división de mercadotecnia dentro de la empresa, eso es internalizar hacia adelante. Entonces, a medida que la empresa se aleja del mercado y está internalizando actividades, la empresa crece en tamaño. Y por eso dice aquí, eso es integración vertical, que puede ser hacia atrás, en los insumos que requiero, y hacia adelante, las actividades que requiero para que el bien terminado o el servicio terminado llegue al consumidor. ¿Sí? Entonces dice aquí, el grado de integración va a variar dependiendo de la empresa y dependiendo de la industria. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente. Les decía, Ford es un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque con Ford en su segunda planta, lo vamos a ver mucho más adelante en alguna lectura, su segunda planta, imagínense que de todos los insumos que requería Ford para producir un automóvil, el 70% o el 80%, no me acuerdo, pero era altísimo, el 80% de los insumos que requería los producía Grupo Ford. Eso no quiere decir que la integración fuera la misma en General Motors. Vamos a ver cuando revisemos el caso japonés que en el caso de Toyota es distinto. De todos los insumos que requiere para fabricar un automóvil, solamente producían el 30%. El 70% los compraban a proveedores. Entonces, ¿no? Ahí tiene cierto grado de integración, pero la integración vertical no es lo relevante, sino son las cadenas de proveeduría. Pero en el caso de Ford, o sea, llegó a tener ese grado de integración y les decía que decían, entraba el metal, salía el auto. Entonces, eso es una integración vertical y era un monstruo de empresa. Por eso les decía, esas son las empresas que ve Coase, ¿no? Y eran las empresas que dominaban la actividad industrial en los Estados Unidos. Y entonces él se empieza a preguntar, ¿por qué si la teoría neoclásica me dice que lo verdadero para, o sea, ya vas a utilizar un anglicismo, ¿no? El mecanismo ideal para asignar recursos es el mercado y con ello empresas especializadas y veo que la industria en Estados Unidos funciona, hay tasas de ganancia, pero que hay empresas grandototas, ¿por qué? Entonces, por eso les digo, esa es la empresa que está analizando Coase, esa empresa verticalmente integrada. Entonces decían, pues no que son ineficientes, pues no que no pueden, ¿cómo se llama?, hacer innovación, pues no que no pueden tomar precios o que son aceptantes de precios. ¿Por qué existen? Cuando me dicen que no existen y que si existen son ineficientes. Esa es la empresa que está analizando, ¿vale? Entonces, aquí nos dice, va con la naturaleza de la empresa. La razón principal
por la que existe una empresa es que existe un costo en el uso del mecanismo de precios. ¿Vale? Platicábamos en las dos sesiones que tuvimos anteriormente. Uno de los supuestos neoclásicos es que podemos acceder a información de manera automática, o sea que la información está disponible y que es gratuita. ¿Vale? No nos cuesta absolutamente nada acceder a esa información. Pero lo que nos dice Coase es que, ¿qué crees? Que conocer los precios relevantes tiene un costo. ¿Sí me siguen hasta acá? Porque como que creo que se está, ¿cómo se llama? Pausando un poquito. Estimadísimos, ¿sí me siguen? Se trabó 2 veces, pero sí otra vez ya se ve bien y se escucha. Es que se está trabando muchísimo el internet, les digo, una disculpa, hasta acá no llega bien ¿cómo se llama? La señal. Entonces, regreso aquí, ¿no? Vamos terminando con esto. Lo que nos dice es que la empresa existe porque hay un costo al usar el mecanismo de precios. Entonces, decíamos nosotros que en una economía de mercado lo único que necesitamos para tomar nuestras decisiones es conocer los precios de los factores productivos. Y en función de ello, gracias a que tenemos esta racionalidad perfecta, que somos Doctor Strange, ¿no? Podemos ahí visualizar todos los estados del mundo y tomar la decisión, elegir la canasta de bienes que maximiza nuestra utilidad. ¿Vale? Pero lo que dice Coase, dice, ¿qué crees? Que usar el mecanismo de precios, conocer los precios relevantes para tomar nuestras decisiones, no es gratuito, sino que tiene un costo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar porque les digo, está muy intermitente el internet. Dejo de compartir, paro la presentación, pero